Saludos, ¿qué tal familia? Sean todos bienvenidos a una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13 en Puerto Rico y a través de La Voz de María Televisión en la República Dominicana. Les saluda el hermano Joshua Torres. Estamos en vivo, gracias por acompañarnos en este programa donde buscamos tocar los temas de actualidad desde una perspectiva de fe y además de presentarles la acción misionera de la iglesia, que hace la iglesia alrededor del mundo, esa identidad misionera. Pues todo eso lo hablamos en este programa y más, que en octubre celebramos precisamente el mes misionero y siempre en este mes de octubre nos gusta traer estos temas o por lo menos que los programas vayan dirigidos específicamente a ese aspecto de la misión y hoy no será la excepción. Pero antes de continuar con el invitado y todo lo que tenemos para hoy, quisiera recordarles que continuamos en nuestra campaña para recaudar fondos para los proyectos y misiones de SFM Charities y la Sociedad Fraterna de Misericordia. Durante este programa usted va a tener la oportunidad de tener en pantalla las gráficas con la información para poder hacer su donación. Recuerde que si quiere hacer su donación a través de ATH Móvil, primero busque en la aplicación la sección Donar. Segundo, va a buscar en esa sección Donar SFM Charities, tal cual aparece en pantalla. Escribe la cantidad y envía el donativo. No hay un límite de cantidad, porque como es un donativo en esa sección no hay límite. Usted puede enviar la cantidad que usted quiera sobre los $500 o desde un pesito, 5,000, lo que quiera. También para las personas que nos ven fuera de Puerto Rico, que quizás no tienen la aplicación de ATH Móvil, tenemos la opción de PayPal. En PayPal nos puede conseguir yendo a paypal.me/SFMPR. paypal.me/SFMPR. Si no tuvo la oportunidad de anotarlo ahora, no se preocupe porque durante el programa pues tendrá escrito en la pantalla la información para que pueda enviar este donativo. Continuamos con esta campaña que no es otra cosa para poder continuar nuestra labor de servicio a los más necesitados. Recuerde que actualmente en SFM Charities tenemos dos proyectos principales. Uno que trabaja con adultos mayores víctimas de crimen o nuestros adultos mayores que están abandonados en necesidad. Recordemos que con esto de la pandemia muchos adultos mayores se han quedado solos, abandonados en sus casas y nosotros con un equipo de profesionales completo de trabajadores sociales, abogados, psicólogos, pues les estamos dando servicio a estos adultos mayores. En año y medio hemos trabajado con más de 500 personas, más de 500 viejitos, como cariñosamente le decimos, ¿verdad? Y el otro proyecto es la Cocina del Ángel, que ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces. La Cocina del Ángel da alimentos de emergencia a todo el que necesite, específicamente a los adultos mayores que se encuentran solos en sus casas y por su condición física o mental no tienen acceso a un plato de comida diario. Y nosotros de lunes a sábado estamos preparando comidas. Tenemos grupos de voluntarios, como también, pues por la necesidad tenemos empleados y todo esto cuesta, gente, todo esto es bastante caro. Pero yo creo que como iglesia tenemos que nosotros tomar la iniciativa y sustentar, ¿no?, que subvencionar estos proyectos para que continúen, porque es una labor de la iglesia, es una labor a la que todos estamos llamados. Así que a todos los que nos han dado ya sus donativos les agradecemos, pero si no ha dado su donativo, pues a través de este programa de hoy tiene la oportunidad, tendrá la información en pantalla para que pueda hacer su donación. Bueno, vamos a lo que tenemos para el programa de hoy. Me acompaña un invitado que no hay que presentarlo mucho porque ya ustedes lo conocen, es el padre Samuel Pérez de la Sociedad Fraterna de Misericordia. Samuel, padre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias nuevamente por la invitación y por sentirme como en casa. Claro que sí, la gente ya te conoce, tú eres parte aquí del programa. Bueno, estamos en octubre, mes misionero, y durante estas pasadas semanas en el programa hemos hablado mucho sobre el tema de la identidad misionera, cosa que tal vez como que se ha perdido, diría yo, en la vida de fe, porque por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé en el catecismo, a mí me enseñaron los sacramentos y toda esta cuestión, pero nunca me hablaron de una identidad misionera. ¿Cómo nosotros pudiéramos retomar ese tema en nuestra vida cristiana? ¿Cuán importante es nosotros tener conciencia de eso? Primeramente, recordar que toda la iglesia se basa en una misión. La misión primeramente salvadora de Cristo. Partiendo de esa misión de amor, porque nace del amor mismo de Dios, pues entonces ya nosotros, no solamente los discípulos, no solamente los apóstoles, no solamente los que estuvieron cerca de Jesús, sino que muy claramente nos aparecen las Escrituras: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y eso ya nos convierte en personas que tenemos que misionar, que tenemos que poner ese grano de arena en el mundo
para la bondad, para que se demuestre esa bondad. Y es como en muchas ocasiones yo les digo a las personas, el reino de Dios ya está aquí presente, y esas no son palabras mías, esas son palabras del Evangelio. El reino de Dios ya está presente con toda su bondad, con toda la solidaridad, con todo el amor, y es lo mismo que nosotros debemos proyectarlo. Es que yo creo que también quizás con ese término del reino de Dios causa confusión, porque a veces lo vemos como si el reino de Dios es algo que es para el futuro, es como que ahora Muy nos lejano. preparamos para cuando yo me muera llego el reino de Dios, pero esa no es la realidad. El reino de Dios, como bien dijo Jesús, ya está entre nosotros y por lo tanto tenemos que vivirlo así, pero si lo vemos como algo lejano, pierde sentido. Entonces, ¿y para qué esforzarse en la vida si el reino de Dios será como algo lejano? Y sinceramente, pues esa misión se ve incompleta porque estamos proclamando un reino de Dios muy lejos y teniendo nosotros la necesidad y la misión de llevar ese reino de Dios. Pero llevarlo de una forma sencilla, llevarlo de una forma que nosotros podamos poner lo mucho o lo poco que tengamos para que podamos entonces actuar con nuestros hermanos, interactuar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, orar con las personas y vivir plenamente lo que nos pide el Señor. Y lo que nos pide el Señor no es tan complicado. Déjame tener cuidado con esas palabras. Sí. No es que sea fácil lo que Dios nos exige o lo que Jesús nos pide que hagamos. Pero yo creo que básicamente no hay que hacer cosas tan extraordinarias. Es vivir la vida cotidiana, la vida ordinaria, pero vivir en la plenitud con el ejemplo que nos dio Jesús. A veces nos complicamos mucho nuestra vida de fe, porque pensamos que tenemos como que hacer mucho para poder tener contento a Dios, tenemos que hacer grandes sacrificios, pero Jesús en ningún momento nos pidió eso. ¿Qué fue lo que nos pidió Jesús realmente? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y te lo voy a resumir en un ejemplo. En una de las intervenciones que nosotros hacemos a través de SFM Charity con los diferentes profesionales, me tocó ir a esta casa de esta señora de 90 y tantos años. Cuando voy a la casa la veo y la encuentro que ella pues necesita unas atenciones médicas. En su pierna tenía una úlcera, estaba viviendo sola, no tenía nadie. Pues nos miramos entre todos y una de las personas me dice, padre, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, pues vamos a hacer lo que nosotros los cristianos sabemos hacer. Llevar el amor de Dios con nuestras manos. Pues si hay que hacer, que cortar el vendaje, que hay que lavar la herida, que hay que poner vendaje nuevo. Pero lo más curioso es que dentro de todo, de esa misión que teníamos, pues comenzamos a lavarle los pies. Perfecto. Cuando estamos lavando los pies, la señora me mira y me dice, Dios mismo me ha lavado los pies. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿estamos llevando el reino de Dios? ¿Estamos llevando la misión que nos toca? En algo sencillo, lavarle los pies, lo mismo que nos pide el Maestro. Totalmente, vayan y ustedes hagan lo mismo, decía Jesús. Y claro, quizá en ese momento no te esperabas ese Jamás en la vida, eso para ¿verdad? mí fue un cambio totalmente. Y como le mencioné a mis parroquianos, desde ese momento yo aprendí algo nuevo sobre mi sacerdocio. Algo que se expresa con más allá que simplemente lo que podamos decir, se expresa con mis manos. Uno se convierte en un milagro a través de la misión que hace. Sí, porque milagro, y yo creo que qué bueno que mencionas esa palabra de milagro, muchas veces vemos el milagro como algo sobrenatural, algo grande, algo que sobrepasa nuestra capacidad humana, algo que solamente Dios puede hacer milagro y que nosotros no tenemos la capacidad. ¿Saben qué? Déjenme decirle una noticia. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer milagros. ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad? ¿De verdad tenemos la capacidad de obrar milagros como los obró Jesús? Luego de la pausa hablamos de ese tema. No se vaya, regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. De regreso en Desde la Periferia a través del Canal 13 en Puerto Rico y La Voz de María Televisión en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este programa. Me acompaña el padre Samuel. Estamos hablando sobre el tema de la misión, esa identidad misionera que tenemos que tener y, ¿verdad? Ya que estamos celebrando octubre, mes de las misiones, pero recuerden que continuamos también en la campaña
por los proyectos de SFM Charities y las misiones que tenemos. Durante el programa pues están apareciendo en pantalla las formas en que usted puede enviar su donativo o también comunicarse con nosotros. Gracias a todos los que están haciendo esa donación para continuar trabajando por los que más necesitan. Padre Samuel, antes de la pausa hablábamos sobre este tema de los milagros. Cualquiera pudiera decir, bueno, para Jesús era fácil obrar o misionar porque Él tenía el poder de hacer milagros. Y Él decía y pasaba, y Él ponía la mano y se curaba. Y pues claro, como Él era Dios, es fácil. ¿Nosotros tenemos esa misma capacidad? Claro que sí, y me llama mucho la atención porque cuando Jesucristo obró milagros o hizo signos o hizo algún prodigio, no lo hizo partiendo de la voluntad de que Él tenía el poder, sino que Él le preguntaba y le decía, y lo vemos en muchos de los relatos, por tu fe, por la fe que has puesto en que se va a cumplir eso, en esto. ¿Cuál era la dificultad de Jesús en su pueblo? Pues simplemente que decía, por la dureza del corazón de ustedes yo no puedo hacer ningún milagro, y estaba triste por eso, porque su gente no podía. Pero lo hacía en otros lugares que tenían un corazón dispuesto. Y ahí es donde vemos esa acción del milagro. Y nosotros tenemos la capacidad de ser parte de ese milagro de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, Jesús, cuando la gente tenía hambre, multiplicaba los panes y le daba comida. Yo no puedo tener, si Frank me trae una canasta aquí de pan, yo no puedo hacer eso, a mí no me sale eso. No, yo se lo voy a agradecer. ¿Cómo podemos llevarlo a la realidad? Porque si Jesús dijo, ustedes harán signos mayores que los que yo hice, ¿cómo realmente en el pueblo cristiano se puede dar eso? Y eso lo hacemos con las capacidades y los recursos que el Señor nos da. Porque no nos da recursos simplemente y no nos da capacidades para nosotros mismos, sino para salir de nosotros mismos y entregarnos con un corazón humilde y humillado que viva también la caridad en los demás. Ese amor fraterno, el amor no es para una autorreferencia, sino el amor es para entregarse. Y es lo mismo que pasa con nuestros dones. Nuestros dones, por ejemplo, ahora mismo con esa expresión de los panes y los peces, envuelve a toda la comunidad. Jesucristo hizo el milagro, pero ¿quiénes tenían que darle de comer a esas personas? Los discípulos mismos. Ya los recursos están. Perfecto. Vamos nosotros a darle de comer a todo el que necesita. Jesús hizo la provisión del pan, pero le tocaba a los discípulos poner entonces su trabajo, su parte. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la iglesia. Y esa provisión no está en nuestras vidas. No hay personas que tienen los recursos para hacer que se encuentre el pan, que se encuentre las medicinas, que se encuentre el dinero para hacer obras de caridad. Claro, ya están. Exacto. Pero entonces tenemos que ponerlas a disposición. Es nosotros, quizás vamos a aterrizar esta realidad del milagro, porque muchas veces cuando buscamos milagros, buscamos ese aspecto mágico, sobrenatural del milagro. El milagro en el pueblo cristiano, en nuestra sociedad del siglo XXI, se da a través de nuestro propio trabajo, de la capacidad que Dios nos ha dado. No, quiero que no me malinterpreten. Yo no estoy restándole autoridad a Dios y poder a Dios. Claro que no. Es que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para nosotros poder obrar. Si Dios no nos hubiera dado la capacidad a nosotros para obrar, por ejemplo, nosotros pues somos misioneros y estamos en la calle todos los días, pero no todo el mundo puede estar en la calle todos los días. Definitivamente. Pero hay unos que tienen la capacidad de trabajar y generar ingresos, y con esos ingresos puede aportar a proyectos como los que tenemos nosotros, que nosotros ponemos las manos. Puede que haya, qué sé yo, otro que sea agricultor, por ejemplo, y diga, pues mira, de todo lo que yo coseché esta temporada, yo le voy a dar tanto para la gente que necesita. Ahí es donde están los verdaderos milagros, ahí es donde se hace la multiplicación de los panes. Por ejemplo, estas religiosas que se dedican a cuidar enfermos. Durante las noches, todas las noches, trabajo que no lo hace todo el mundo. Las siervas de María, por ejemplo. Las siervas de María, exactamente. Ellas dedican su vida al cuidado de estas personas que están en los hospitales. ¿Pero por qué? Pues ellos ayudan a que sus familiares no estén cansados al otro día también, para que puedan ir a trabajar, a coger el sustento mantener su familia. Yo creo que eso es un milagro, más que una filantropía o algo bueno, porque una persona que nace del amor de Dios, que sale de Él, cuidar a otra persona para que la otra persona tenga bien, ¿qué es lo que vinimos a hacer? La bondad. No, y también
la cuestión de que una persona no esté buscando esa comodidad para ella. Porque personal. Muy exacto. probable una hermana, una religiosa de las siervas de María, dice, yo amanecerme toda la noche en un hospital cuidando a alguien que yo no conozco, ahí es donde está el milagro del amor de Dios. Nadie se va a un hospital a cuidar a un enfermo, perder una noche que ni siquiera conoce. Pues ahí es donde se ve verdaderamente ese milagro del amor de Dios, que Dios mueve el corazón de una persona para quedarse toda la noche en un hospital cuidando de alguien que no conoce. Ahí es donde vemos el milagro. Me pueden decir, pero es que, ¿por qué al enfermo Dios no va y le pone la mano y lo cura? Bueno, porque a través de esa persona, muy probable el enfermo no necesita curarse físicamente, necesita compañía. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Realmente claro. Jesús no curaba a la gente físicamente y ya. Jesús curaba, por decirlo de alguna forma, el alma de la persona, el interior de la persona, le devolvía esa dignidad de hijo de Dios. O no se la devolvía, sino que hacía que se diera cuenta de esa dignidad. Los hacía conscientes de esa dignidad que ellos tenían como seres humanos. Y es bien interesante, me acuerda mucho a la mujer que estaba junto al pozo haciendo su trabajo. Pero ella tenía situaciones y él le pide de beber, y igualmente quien le da de beber de eso que necesita, quien lo hace consciente de ese amor que hay en ella misma, es Jesucristo. Y ella lo único que tiene que hacer es salir a pregonar todo lo que le ha dicho. Me ha contado mi vida entera. Me ha hecho consciente de este amor tan grande que no puedo dejar de no expresarlo a todos. Ahora me toca a mí darlo a los demás también. Y esa es el agua que sacia, esa es la columna que nos da la paz a nosotros, desde el interior. Pase lo que pase, yo sé que esa mujer, después de ese momento con el encuentro con Jesús, era otra persona. Totalmente. El encuentro con Jesús no se puede quedar en algo para nosotros. Yo siempre he pensado que, quizás estoy mal, pero que una persona que dice tener un encuentro con Jesús y todo se lo reserva para sí mismo, no se ve esa capacidad de atender la necesidad del otro, esa capacidad de buscar qué hacer por el otro o en qué servir en la iglesia. Yo creo que eso no es un verdadero encuentro con Jesús. Porque todo el que se encontraba con Jesús salía a servir. La suegra de Pedro, toda esta gente, ¿qué hizo cuando Jesús tuvo ese encuentro cuando los sanó? Dice el Evangelio, salían a servir. Y es constante el Evangelio en eso. Ahí es que me pregunto, ¿por qué el evangelista tiene que insistir tanto? Porque es lo que necesitamos saber. Es lo necesitamos. Estas comunidades que habían vivido esa experiencia, todos salen a proclamar algo nuevo. Ese reino de Dios del que hablábamos anteriormente, que ha hecho algo diferente en nuestras vidas, que ya se manifiesta, aun cuando en aquel momento habían persecuciones, aun cuando en aquel momento estaban matando a los cristianos, poniéndolo lo más drástico posible, ellos seguían firmes en su fe, porque algo les había cambiado la vida. Y en el mismo lugar donde estaban, incluso hasta presos, ellos seguían expandiendo el reino de Dios. Los emperadores y reyes se decían, pero ¿y cómo lo hacen? Mira cómo se aman. Exacto, que así era como se identificaban esos primeros cristianos. Mira cómo se aman. Ojalá hoy día en la iglesia dijeran lo mismo. Mira cómo nos amamos. Necesitamos amarnos. Totalmente. Y quiero hacer una aclaración para la gente que nos está viendo. Quizá hay personas que nos ven que dicen, pero es que hermano, yo no puedo ser misionera, yo no puedo ser misionero porque quizá ya yo estoy mayor, ya yo estoy en mi casa, yo no puedo salir, yo estoy sola, yo no puedo hacer mucho. La misión no es solamente salir. La misión no es solamente tú estar en la calle. Hay distintos tipos de misión y uno de ellos es la oración. Oración por aquellos que estamos entonces en la calle, que estamos activos directamente en un apostolado. Eso es parte de la misión. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de las monjas carmelitas, de las monjas de clausura. ¿Cuál es su apostolado? ¿Cuál es su misión en la iglesia? Es la oración. Pero la oración ¿por quién? Por los que están entonces activos afuera. Así que nosotros no podemos utilizar como excusa de que por esta razón yo no puedo ser misionero. No, porque el hecho de ser bautizado ya representa que tenemos la identidad misionera. No es opcional. Yo no sé si esto te lo habían dicho antes, pero eso no es opcional. Todo bautizado tiene identidad misionera y por eso el Papa Francisco ha dado tanto énfasis últimamente en esta realidad de identidad misionera. Tenemos que retomarlo. Y más en estos tiempos que estamos viendo tantas necesidades. No me queda mucho tiempo en este segmento, tengo que hacer una pausa, pero quiero recordarles que lo que está apareciendo en pantalla son las formas de usted poder colaborar con nuestras misiones y con nuestros proyectos. Ahí está la forma de colaborar a través de ATH Móvil. Usted puede buscar en la aplicación la sección Donar
y busca SFM Charities y ahí envía su donativo. También si se quiere comunicar, también PayPal, discúlpenme, ahí tenemos también PayPal para los que nos ven tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, en cualquier otro país, puede donar a través de paypal.me/SFMPR. Si quiere comunicarse con nosotros, si está viendo el programa ahora temprano en la mañana, no la repetición de la noche, pues si lo está viendo en la noche, a esta hora el número no está disponible, pero si lo está viendo ahora en vivo temprano, puede llamar hasta las 5 de la tarde al 787-304-2800. 787-304-2800. Ese teléfono está de 8 a 5 de la tarde, ahí puede comunicarse. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más aquí en Desde la Periferia. Desde la Periferia a través del Canal 13 y La Voz de María Televisión. Padre Samuel, hemos estado hablando sobre la misión, pero como yo soy así medio entrometido, me gustaría saber cómo la misión ha impactado tu vida, porque supongo que tienes muchas historias. Pues en este tiempo que llevo como hermano de la Sociedad Fraterna de Misericordia y ahora pues como sacerdote, pues también tuve que definir y darme cuenta cuál era el significado de la misión. Porque lo que yo pensaba de ser una persona católica practicante, que estaba sirviendo en todas las misas, allá en Mayagüez, en la catedral, por ejemplo, y de haber sido sacristán, pasar a este ámbito de la misión, pues fue un darme cuenta de lo que me exigía el yo ser un cristiano. Y entonces luego de un proceso, por ejemplo, siempre mi experiencia que la cuento en relación a República Dominicana, cuando tuve 2 semanas, pero esas fueron las 2 semanas del cambio completamente en mi vida. Donde aprendí a darme sin medida, a no esperar nada a cambio, a cuando entregue algo en la misión, dejarme misionar yo, antes de decir, no, yo voy a ir a convertir a alguien, o yo voy a darle esto porque él se lo merece o no se lo merece, pues son cosas que te van cambiando la vida. Inclusive con los niños, que fue la experiencia mayor que tuve en República Dominicana, ellos me enseñaron muchísimo. Ahí fue donde aprendí, tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y el poder saber que ellos eran tan felices a veces sin tener zapatos, sin tener ropa, y que buscaban ese deseo de amar a Dios y la manera en cómo oraban, cómo siempre, padre quiere esto. Bueno, en ese caso yo no era ni hermano ni padre. Quiere esto, quiere lo otro. Y me acogieron a mí como persona que era extranjero. Totalmente, los misioneros no van a dar algo, sí, obviamente hay que hacer una planificación, pero van también a recibir, a recibir algo, a dejarse misionar. Cuando uno va a hacer misión, tiene que dejarse misionar. Padre, gracias por habernos acompañado en el programa. No me queda más tiempo, lamentablemente. Pudiéramos tener 3 programas más. A ustedes, gracias por habernos acompañado en esta edición Desde la Periferia. Será entonces hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.